Hola, buenas tardes a todos. Un gusto saludarles desde Bogotá. Vamos a hacer unas pruebas rápidas. Quiero saber si me escuchan. ¿Todos tienen audio? Les agradezco aquí me escriban por el chat. ¿Cómo estamos de sonido? ¿Me están escuchando? Perfecto. Bueno, me alegra mucho. Aquí veo los nombres de muchos amigos, muchos conocidos. Es un gusto tenerlos. Veo de muchos sitios también. Qué chévere. Nos acompañan de varios países. Entonces, pues bienvenidos. Es un placer para TXF estar ahora en esta onda desde la comodidad de nuestras casas. Entonces, me disculpo si escuchan por allá un ruido de fondo que no debería ser, pero, pero bueno, lo importante es que nos podamos reunir, compartir un momento de aprendizaje. Hoy estamos acompañados por José Luis Nieto, un instructor venezolano con 15 años de experiencia, certificado en todo lo que conocemos, muchas API, ASNT, él nos contará ahora pronto, instructor con nosotros desde el 2011 más o menos, hemos hecho cursos en Perú con él, en España, y bueno, tenemos la intención de volverlo a hacer, pero en esta crisis pues entenderán que de pronto no es momento para eso, pero sí para reunirnos de esta manera. Entonces los voy a dejar con José, espero se diviertan, aprendan bastante y ahora nuevamente nos veremos. Entonces, José, bienvenido. Muchísimas gracias, Camilo, y muy buenas tardes a todos los compañeros que nos acompañan. 121 personas dentro de la sala. Bueno, esto sin duda alguna me emociona y me alegra la oportunidad de poder en estos 45 minutos y una hora compartir información. Esta situación lamentable e inédita que nos está ocurriendo, pues yo me vine, imagínense ustedes, me vine yo al Ecuador, estoy en este momento en el Ecuador, estoy con una asesoría y en el medio de la asesoría después que ocurre todo lo que ya viene dentro de 15 días. Lo peor del caso en estos 15 días que he tenido aquí es que mañana cumpleaños mi esposa, imagínense ustedes, voy a estar acá y seguramente o voy a tener que pagar un buen peaje o cuando llegue a mi casa pues voy a tener ciertos inconvenientes. Entonces, sin duda alguna, pues estos 15 días de cuarentena nos ha hecho, por lo menos aquí en el Ecuador, a pensar, a repensar, a tratar de rediseñar la estrategia, ¿sí? Y pues no nos queda otra cosa que tratar de compartir por los medios que tenemos. En este caso, tenemos estos seminarios online, ¿ok? Los que no me conocen, mi nombre es José Luis Nieto, inspector autorizado en API 510, 570, 653, 580, 577, 571 y aunado a eso certificación ASNT nivel 3 en el área de ultrasonido, técnicas electromagnéticas y por la American Welding Society lo que es el inspector de soldadura certificado. ¿Sí? El día de hoy vamos a dar eh, una breve antesala y ciertos comentarios sobre la reparación y alteración de sistemas de tubería. Todo esto según las reglas API 570. A ver, chicos, de repente sin colapsar mucho el chat. A ver, miren, tenemos, digamos, que una situación, todos entenderán con el tema del Internet, todos estamos en casa, estamos utilizando el Internet y de repente muchas veces el Internet está un poco colapsado, por lo menos aquí en el Ecuador. Y me gustaría ver el nivel del audio que ustedes están recibiendo. El audio se escucha entrecortado, el audio es continuo. Quizás unos 5 que nos contesten, a ver, pudiésemos ver si son problemas desde aquí de origen o temas del internet en el camino.
Bien, perfecto. Seguramente muchas personas por el tema del internet, como te digo, aceptable, audio bueno, ok, audio ok. Entonces seguramente tenemos en algunas condiciones quizás una saturación de la línea del internet y por ende de repente un audio que va y viene o un audio en algunas condiciones que puede ir un poco delay, retardado. Pero bueno, como les comentaba, chicos, vamos a estar hablando un poco de estos 45 minutos, todo lo relacionado con reparación en sistema de tubería, siguiendo la normativa API 570. ¿Ok? Porque sin duda alguna elegimos este tema, estaba hablando yo con Camilo, ¿sí? Pues muchas veces, sobre todo para sistemas de tubería, mucha gente en planta se pregunta, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer? Y enfocado al área de control de calidad, mucha gente se pregunta, ¿necesito hacer prueba hidrostática? ¿Puedo colocar un parche? ¿Puedo colocar una camisa soldada? ¿Cuándo colocar un parche? ¿Cuándo colocar una camisa soldada? ¿Son estas temporales? ¿Son permanentes? ¿Sí? Entonces, hay pues ciertas dudas y en este caso, en estos 50 minutos vamos a hablar todo lo relacionado a él. Miren, tengo una presentación que está proyectada, es una presentación, y aunado a eso también en ciertos momentos me voy a ir a proyectar la normativa, ¿ok? Me voy a ir a proyectar la normativa del Internet, ¿ok? Perdón, José, dame un segundo, por favor, que veo los comentarios. Parece que tenemos un problema de audio. A No ver, sé Camilo, yo a ti si te escucho bien, ¿Tú me escuchas a mí perfecto o no? yo te escucho bien, pero parece que, no sé, hay cierta intermitencia. De todas maneras, si me escuchan, quisiera Yo, hacer un paréntesis respecto al chat. Por favor, sigan escribiendo. Obviamente, les agradecemos todos los comentarios y que nos avisen respecto al audio. Pero también en la parte de abajo, donde te están escribiendo la pregunta, hay una funcionalidad que dice Chat Mode. Eh, en el Chat Mode, ustedes pueden cambiarlo para que el comentario se resalte como pregunta. Entonces, cuando hagan la pregunta, va a salir un icono de color rojo como el ejemplo que acabo de pasar ahí, para que no perdamos las preguntas y al final de este webinar podamos dar respuesta. Entonces vamos a retomar con José a ver si el audio ya volvió. sí, Camilo, yo te escucho perfecto, como te comentaba. Creo que ahí también, vuelvo y te repito, en muchas condiciones, un delay, de repente la congestión del Internet. Pero bueno, sigamos adelante, ¿no? Voy a tratar de hablar un poco más lento, de tal forma de que ese delay o a esas personas que se escuchan entrecortados, pues puedan entender o puedan mejorársele o puedan mejorar el audio. Y es que comentaba de que vamos a tocar en estos 45 minutos todo lo relacionado con la reparación de API 570. Pero es importante, antes de que nosotros entremos en sí en materia, recordar, conocer las distintas condiciones introductorias de API 570. ¿Sí? Y es que, en primera instancia, cuando nosotros hablamos de la documentación que rige, digamos, cualquier proceso, bien sea de inspección, de construcción, ¿ok? Tenemos en ella tres grandes documentos. Los códigos internacionales, códigos code, tenemos los estándares, y finalmente las prácticas recomendadas. Cada una de ellas con el nivel de importancia que tiene y de importancia legal, de ser o no ser mandatorio. En los Estados Unidos, por ejemplo, el código es de mandatorio cumplimiento. Mandatorio cumplimiento. Seguido de ello, y cuando el código así lo llama a estos documentos, pasan a ser mandatorios los estándares.
Y finalmente tenemos para nosotros las prácticas recomendadas, que son las buenas prácticas que se pueden. Para el caso de 570 es importante recalcar que API 570 es un código de inspección, reparación y alteración de sistemas de tubería de plantas en servicio. O sea, ellas en Estados Unidos, por ejemplo, es aplicada de manera mandatoria. Y por supuesto, esa API 570 en el tiempo es revisada, se reúne comité. Esos comités se reúnen y proceden a revisar la normativa. Cada cierto tiempo, por ejemplo, aquí tenemos la edición o la adenda del año 2018, con la que vamos a tratar en estos momentos, y estos documentos, luego de ser publicados, luego de su revisión y que son publicados, se hacen mandatorios 6 meses luego de su publicación. De tal manera que en esos 6 meses los clientes, puedan, o usuarios de dichos documentos, puedan leer, ver cuáles son los cambios, qué cambió, hacia dónde se fue, ¿sí? Por dónde va la nueva tecnología o cuáles son los cambios relacionados a 570. Luego de los 6 meses, el código anterior a dicha publicación ya pasa a estar vencido y es mandatorio esa nueva condición. API 570, que es un código, ¿sí?, para la inspección, reparación y alteración del sistema de tubería, comprende 9 secciones y 3 apéndices que hablan todo lo relacionado a la inspección, reparación y alteración del sistema de tuberías puestas en servicio, ¿sí? Este código 570 aplica para las actividades de inspección, reparación, alteración de sistemas de tubería y, bueno, sistemas de tuberías metálicas y no metálicas, sumado a los dispositivos de alivio que protegen a dicho sistema. Oigo el tambor con lo que les voy a decir. Cuando le hablo no metálicas, porque hay una amplia gama en estos momentos de desarrollo de tecnología de tuberías no metálicas. Cuando hablamos que 570 aplica para tuberías metálicas y no metálicas, el término no metálico significa tuberías de fibra de vidrio. Las tuberías de polietileno de alta y baja densidad se encuentran excluidas del API 570. Solo cuando hablamos de tuberías no metálicas son de fibra de vidrio reforzado. Por supuesto, 570 solo aplica para sistemas de tubería puestos en servicio. Puesto en servicio. Lo que es construcción, recuerden, tiene que ver con el código de construcción AMB 31.3. Luego que pasamos ese switch, ¡pum!, pasamos el switch y comienza a funcionar, a operar el sistema, ¿sí? Entonces, pasamos a llevar el control a través de API 570. En API 570, y quiero hacer este comentario, a ver, es un documento que lo que tiene son cerca de 81 páginas. Es un documento que detalla toda la información en cerca de 181 páginas, ¿sí? Esto lo que significa es que quedan muchos detalles por fuera, muchísimos detalles quedan por fuera. Para el caso, por ejemplo, de lo que es la evaluación, análisis de mecanismo de deterioro, 570 solo analiza pérdida de espesor, corrosión generalizada o localizada. Ajá, pero ¿qué pasa si tenemos grieta? ¿Qué pasa si tenemos afectación por fuego? ¿Qué pasa si tenemos stress corrosion cracking, agrietamiento? ¿Qué pasa si tenemos laminaciones, deformaciones, entre otros? ¿Cómo analizamos si 570 solo analiza o solo evalúa corrosión? Bueno, el mismo 570 te da el camino.
No te da el detalle, pero te da la vía, te da el camino. Y ese camino viene dado por API 579, porque en el alcance de 570, e inclusive dentro de la sección 7 de 570, ella misma nos dice, hey, yo, 570, reconozco los conceptos establecidos en API 579, aptitud para el servicio, para evaluar daños de componentes en servicio. Y cuando hablo de evaluar daños, ¿sí? Es qué pasa si yo conseguí un agrietamiento en la zona. ¿Qué pasa si conseguí una laminación en medición de espesor? La evaluación de esos daños lo hacemos según 579, porque es mandado, ojo, porque es dirigido por 570. De igual forma, cuando nosotros realizamos planes de inspección, ¿ok? Cuando nosotros realizamos planes de inspección, nosotros o nos podemos ir por lo que dice 570 o como muchas veces o con muchas oportunidades en estos momentos se está aplicando, 570 también reconoce los conceptos de 580, API, RBI 580, para gestionar y para establecer planes de inspección basadas en riesgo. ¿Okay? Esto es un comentario general, introductorio de la normativa, porque es importante saber, hey, 570 ¿hacia dónde va? 570 va hacia principalmente las tuberías de procesos dentro de plantas que han sido puestas en servicio, en donde me apoyo en 579 y en 580 para planes de inspección y evaluación de mecanismos de deterioro, ¿ok? Pero a opción del cliente, esa 570 también puede ser empleada en otros sistemas de tuberías. Muy bien, pero esta es la parte de alcance, la parte introductoria. Imagínense que yo tengo una grieta o una falta de espesor o una pérdida de espesor, ¿sí? Importante. Y mi resultado del análisis de integridad por 579 o por la sección 7 de la API 570 resulta en que debo reparar. ¿Cómo entonces puedo reparar yo sistemas de tubería basados en 570? Pues entonces nos vamos directamente a la sección 8. Reparación, alteración y re-rating de sistemas de tubería. ¿Sí? Entonces, miren, nos vamos a la sección 8. Allí me van a dar las instrucciones. Y ojo, como le comenté, esas instrucciones, si nos vamos a ver el detalle, nos quedamos nosotros por allí, mira, con muchas cosas en la nube, con muchas cosas, digamos, muy generales acá. Pero el mismo código te dice, epa, ya va. El mismo código 570 te dice, cualquier detalle que quieras ver un poco más ingenieril con respecto a la reparación, ayuda, me acompaño yo 570 o me apoyo yo 570, escuchen, en el ASME PCC2. ¿Qué es PCC2? El Comité Postconstrucción de ASME número 2. Un documento en la que se desarrolla de una manera mucho más detallada la forma de cómo reparar sistemas de tubería recipientes a presión. Allí en el PCC2 me dan mucha información, mucho más detallada de las técnicas de reparación. ¿Ok? Ojo, esto como apoyo, porque sin duda alguna 570 en su sección 8 establece las reglas, el piso, pues las reglas mínimas que se tienen que cumplir a la hora de reparar. Y es que a la hora de reparar, las reparaciones y las alteraciones tienen que cumplir con las reglas iniciales del Código Original de Construcción. ¿Cuál es el Código Original de Construcción de por sí más importante para sistemas de tubería? En planta, el código ASME B31.3, el Process Piping. Pues ese código, y si ese fue el usado, porque pudo haber sido otro, pero si ese fue usado, ¿ok? Para
la construcción de ese sistema de tubería que en estos momentos vamos a reparar, pues las reglas originales o las reglas principales de ese código de construcción deben ser seguidas lo máximo que se pueda. Porque si por X o Y motivo hay un choque entre 570 y ese código de construcción, entonces 570 pasa a ser mandatorio. Y ustedes se preguntarán, pero ya va, ¿cómo puede haber un choque entre dos códigos? Sí, puede haber un choque en las instrucciones entre ambos códigos. De allí que, sin duda alguna, 570 manda sobre el código, en la reparación sobre el código de construcción. Pero, ojo, no todo es choque, muchas reglas se pueden acompañar. Por ejemplo, le voy a decir en qué no chocan. Igual hay que calificar soldadores, igual hay que tener materiales reconocidos, igual hay que tener procedimiento de soldadura, igual hay que cumplir, ¿sí? Precalentamientos, diseños de bisel en el caso de uniones soldadas. ¿En dónde puede chocar? Mire, puede chocar, y se los adelanto, aunque más adelante vamos a verlo, en que AMB 31.3 como código de construcción exige una prueba de presión o una prueba hidrostática. Mientras que 570 como código, en este caso de reparación, nos comenta que la prueba hidrostática va a ser realizada a consideración del inspector. A consideración del inspector. Entonces ahí hay un choque. ¿Quién manda? ¿Quién es mandatorio basado en si tengo o no que hacer prueba hidrostática luego de una reparación? Lo que me dice 570. ¿Okay? Entonces 570 se apoya en el código de construcción para la mayoría de las reglas generales. Biseles de soldadura, calificación de soldadores, calificación de procedimiento de soldadura, materiales a utilizar, precalentamiento si fuese necesario, tratamiento térmico si fuese necesario, ¿ok? Mientras hay flexibilidad si fuese necesario. En el caso de una reparación, bueno, igual voy a colocar lo mismo, ¿no? Pero en el caso de ciertas condiciones, 570 puede valer. Muy bien. Miren, los principios de 577. ¿Y quién es 577? Una práctica retada. Puede ser requeridos al momento de reparar con soldadura. ¿Qué me habla 577? Bueno, es una práctica recomendada que me habla de cómo soldar, de la metalurgia y ensayos no destructivos de la soldadura. ¿Okay? Y 570 como código, lo que sí es, mira, él sí es muy claro en esto. Es decir, hey, yo sí te voy a dar a ti responsabilidades. Y ojo, toda reparación basada en 570 y o alteración basada en 570 tiene y debe ser autorizada por el inspector. Las alteraciones tienen que ser autorizadas por el ingeniero de tubería y por el inspector. ¿Y cuál es la diferencia? Repito, la reparación y alteración tiene que venir firmada. El plan de reparación, la metodología de cómo reparar, ¿sí? Los materiales que se van a emplear deben ser o debe estar firmadas por el inspector. Las alteraciones, que es cuando el ingeniero entra porque voy a cambiar una tubería, porque voy a cambiar el recorrido de una tubería, o porque voy a cambiar el diámetro de la tubería, o porque voy a cambiar el material de la tubería. O sea, toda aquella acción que implique un cambio en la condición original del diseño, bien sea de contención de carga o de flexibilidad, involucra la actuación de un ingeniero. Eso se define alteración y esa alteración debe ser entonces firmada por el ingeniero y por el inspector. Fíjense que hasta aquí hemos hablado de manera muy rápida de todo lo que es administrativo. A ver, 570, tuberías en servicio, pueden ser reparadas por este código que es documento de mandatorio
de mandatoria aplicación, por lo menos en los Estados Unidos o dentro de la jurisdicción, ¿ok? Y necesita entonces una autorización firmada por el ingeniero, firmada por el inspector en el caso de alteraciones, o solo firmada por el inspector en el caso de reparación. En ese momento, cuando él está firmando ese plan de reparación, él está también colocando lo que muchos habrán escuchado como hold point, puntos de espera, ¿ok? Y es que cuando yo estoy estableciendo mi plan de inspección o mi plan de reparación, el inspector dice, epa, ya va, aquí voy a entrar yo, aquí voy a chequear yo cómo va tu reparación. Y aquí también, para los que manejan el control de calidad, deben haber muchas personas seguramente en este chat que son controles de calidad. Lo que en el control de calidad se llama plan de inspección y ensayo. Esos son los hold point para el inspector en la reparación. ¡Ey! Un hold point típico. Tú no arrancas hasta que yo verifique la calificación de procedimiento de soldadura y de soldadores. ¡Ey! Tú no continúas hasta que yo no le haga líquidos penetrantes al bisel. O, ¡ey! Tú no continúas hasta que verifique la placa radiográfica de tales juntas. No puedes hacer prueba hidrostática. Puntos de espera, hold point. Eso, en el momento de que yo estoy aprobando el plan de reparación, inmediatamente en paralelo, yo estoy aprobando también mi lista de hold point. Muy bien, imagínense entonces que yo tengo una lista ya de hold point, tengo mi plan de reparación, ¿sí? ¿Qué estrategias entonces tengo dentro o enmarcado en el código para poder reparar? Y es que las reparaciones en tuberías pueden ser de dos tipos: reparaciones temporales y reparaciones permanentes. Ustedes saben, mira, necesito poner un pañito de agua caliente para llegar a la próxima mantenimiento. Vamos a hacer una reparación temporal. Mira, necesito, mira, tengo una fuga pero no puedo parar. Vamos a hacer una reparación temporal. Mira, sí, ya llegué al momento de tener la planta y ahora vamos a sacar todas esas reparaciones temporales. Bueno, vamos a hacer reparaciones permanentes. ¿Ok? Reparaciones temporales, como su nombre lo dice, son aquellas reparaciones que se hacen en sistemas de tubería por un tiempo establecido hasta que una reparación permanente sea hecha. ¿Cuándo? Lo más pronto posible o en la próxima oportunidad de mantenimiento que se tenga. Pero seguramente todos habrán visto que esas reparaciones temporales, muchos le llaman reparaciones temporales para siempre, reparaciones temporales que se quedan en el tiempo. Y sí, vamos a ver bajo qué condiciones esas reparaciones temporales pueden continuar en servicio. ¿Sí? Pero resulta que acontece que inicialmente son reparaciones temporales. Y esas reparaciones temporales pueden ser reparaciones soldadas y reparaciones no soldadas. Y ustedes se pueden hacer una pregunta: una reparación no soldada, ¿cómo reparo yo sin soldadura? Sí, hay estrategias de cómo reparar sin soldadura. Entre las reparaciones soldadas tenemos entonces las reparaciones con camisa soldada, camisa completa, o con caja de fuga, las cuales son diseñadas por un ingeniero y pueden ser aplicadas sobre el área de daño o área corroída. Y aquí tenemos los dos primeros tipos de reparaciones temporales: o la camisa soldada, las de 360 grados, o la caja de fuga. Una caja de fuga, sí, ahí tenemos unas imágenes de caja de fuga, ¿ok? Por supuesto, estas cajas de fuga son diseñadas igual que la camisa por ingenieros y no son aplicados en todos los servicios dependiendo del tipo de servicio. La caja de fuga para la camisa soldada, pues es una estrategia muy común en la mayoría de los servicios de sistemas de tubería. Ellas son aplicadas normalmente sobre un área corroída, un área desgastada, un área con problemas. Pero ¿qué pasa si lo que tengo son grietas longitudinales?
¿Podré reparar de esta manera con una camisa o con una caja de fuga una grieta longitudinal? Pues no. No, las grietas longitudinales no deben ser reparadas de esta manera. A menos, ojo, a menos, porque puede ocurrir, a menos de que un ingeniero me haga mi cálculo y me diga, no, tranquilo, repáralo, porque esa grieta no va a caminar. Y es que ese es el problema. Si yo entonces tengo una camisa soldada, ¿sí?, en una tubería, y esa tubería resulta y acontece que lo que tengo es, por ejemplo, fíjense, tengo mi tubería, este es el espesor de la tubería. O atrás, a ver, vamos a dibujarla así. Tengo entonces una tubería viéndolo, tubería, y tengo una grieta longitudinal. Y resulta y acontece que yo quiero colocar una camisa soldada en la grieta. Okay, aquí puse mi camisa, aquí va mi soldadura. Aquí va mi soldadura circunferencial. Bueno, esta señora grieta puede que estar aquí, puede, mira, continuar caminando debajo y va a pasar esta soldadura sin ningún problema. Yo puedo reparar, ¿ok? Yo puedo reparar las grietas longitudinales con camisa soldada sí y solo si un ingeniero me aprueba de que esa grieta longitudinal no va a continuar su camino. De lo contrario, yo no puedo reparar con camisa soldada o con caja de fuga este tipo de datos. Entonces, ¿dónde normalmente lo empleamos? En áreas corroídas, localizadas, donde descubrimos un área corroída y colocamos entonces una camisa soldada. ¿Qué otro tipo de reparación normalmente podemos conseguir? Una reparación de parche soldado. En lugar de una camisa soldada, un parche soldado, un parche localizado. Y es que si el área corroída es localizada, porque imagínense que usted tiene una tubería, sobre todo para tuberías de grandes diámetros, una tubería de gran diámetro, ¿ok? Tubería de gran diámetro, y tiene un área corroída localizada, ¿va a poner una camisa soldada alrededor de toda la tubería? Sí lo puede hacer, pero también tiene la opción de hacer una reparación temporal colocando un parche soldado. Y dice, si el área corroída es localizada y el esfuerzo de fluencia de la tubería no supera los 40.000 psi, un parche soldado puede ser aplicado. Y es que ese parche soldado, ojo, porque muchas veces vemos, sobre todo en acueductos, caminen, vayan ustedes por allí para que vean cómo en los acueductos, que son agresivos desde el punto de vista de corrosión, vemos quizás un parche al lado de otro. O quizás inclusive vemos un parche encima de otro, ¿sí? Porque se corroe la tubería, parchan la tubería, se corroe el parche y ponen un parche encima de otro. Pues un parche solapado para 570 no puede ser aplicado en el tope de un parche soldado, o sea, no puede ser aplicado por encima de uno existente, ni tampoco puede ser aplicado uno al lado del otro. Hay que respetar una distancia mínima, que viene definida como raíz cuadrada del diámetro del parche por el espesor. Y es que ustedes me dirán, hey, ¿y cómo es que es eso? Miren, si yo tengo entonces mi tubería, tengo una picadura por acá y tengo otra por acá, ¿ok? Yo no puedo, o bueno, sí, vamos a verlo. Tengo aquí, coloco un parche, uno, coloco mi soldadura de filete, ¿ok? Y si voy a colocar otro parche, por ejemplo, aquí está mi soldadura de filete, por ejemplo, otro parche soldado. La distancia que debo tener entre el talón de un parche y el talón de la soldadura del otro,
deberá ser entonces la raíz cuadrada del diámetro por el espesor. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esa fórmula dónde nace? Esa fórmula nace, a ver, si le buscamos la lógica, nace de la fractura mecánica. Y es que si yo pongo esta condición, este punto, o si pongo ambos parches muy cercanos entre sí, ¿qué voy a crear? Un concentrador de esfuerzo. Un concentrador de esfuerzo que en el futuro puede radicar en una grieta, en una indicación que más allá pueda afectarme la integridad de la tubería. Entonces la experiencia y la fractura mecánica me dice, hey, separa por lo menos la raíz cuadrada del diámetro por el espesor esa soldadura de tal. ¿Ok? Entonces, miren, 3 tipos de reparaciones temporales soldadas. Son ese tipo. ¿Eh? Esos 3 tipos de reparaciones, las únicas temporales soldadas. ¿Ok? Las 3 tipos de reparaciones temporales para sistema de tubería. Ah, pero es que, bueno, ¿y cómo sueldo? ¿Cuál es, por dónde comienzo? ¿Qué electrodo utilizo? ¿Sí? ¿Cuál es por dónde comienzo? Ascendente, descendente. Entonces, fíjense, resulta y acontece que también API 570, el anexo C de 570 me da una recomendación. Y voy a compartir entonces la pantalla ahora del anexo C. ¿Ok? De API 570. El anexo C de 570 que me va a dar a mí ahora los ejemplos de reparación. Y fíjate que dice informativo. Y me dice, hey, el ASME PCC2, y ¿recuerdan este documento, el ASME PCC2 que se lo comentaba? Sí, el ASME PCC2, el Post Construction Committee, o la Comité de Postconstrucción, documento número 2, me da a mí de las estrategias mucho más detalladas de cómo realizar mis reparaciones temporales o permanentes para sistemas de tuberías y recipientes a presión. Y fíjense entonces cómo acá, ¿sí? 570 me comenta y de una vez me lo dice, ¿no? Y dice entonces, reparaciones. El ASME PCC2, una guía para reparación de recipientes a presión y tuberías, provee varios tipos de reparaciones. ¿Ok? Varios tipos de reparaciones. Tales como insertos de planchas soldadas a tope, well overlay y reparación de adelgazamiento interno. Las camisas soldadas en los 360 grados, el relleno de soldadura y la restauración de clad o la reparación de parches a filete. Pero mira lo que me dicen. Para todo ese tipo de condiciones y particularmente para las camisas soldadas, me dicen, hey, un proceso de soldadura manual, gas metal arc welding, lo que llamamos nosotros GMAW, ¿sí? Lo que hablamos también o lo conocemos como MIG, MAC, GMAW, ¿sí? Microwave, ese tipo de proceso de soldadura. Y el SMAW, que es el típico proceso de soldadura que nosotros conocemos de electrodo revestido, puede ser usado. Miren lo que me dice también instrucciones de reparación, instrucciones de soldadura. Cuando la temperatura está por debajo de 50 grados Fahrenheit o 10 grados centígrados, electrodo de bajo hidrógeno, los EXX16 o XX18, los famosos 7018, 7016, deberán ser usados cuando la soldadura y material cumple las especificaciones ASTM A53, grado A y grado B, A106, grado A y grado B, A333, A334 y A605L. La mayoría, y cuidado si no el 95% de las especificaciones de sistemas de tuberías dentro de planta. Y cualquier otro material similar. Estos electrodos deberían ser usados en materiales más bajos o en grados más bajos de material
cuando la temperatura está por debajo de 0 grados centígrados. ¿Y qué condiciones son esas? Condiciones extremas. Mira, allá en el Canadá, o en condiciones ambientales muy extremas, donde pueda conseguir esto. Pero por lo menos nosotros aquí, Colombia, Perú, Ecuador, normalmente las temperaturas ambientales están por encima, ¿sí?, de esto, y no requiero de manera mandatoria emplear, aunque sin duda alguna la mayoría de nuestros procedimientos de soldadura de reparación siguen usando el electrodo 7018 o 7016 como electrodo principal para reparar. ¿Ok? Cuando estos electrodos son usados, el XX16, sigo leyendo el tercer párrafo, y el XX18, las soldaduras número 2 y número 3, ¿de quién? ¿Dónde están esas soldaduras? Miren, vamos a suponer que vamos a hacer nosotros, entonces, una camisa soldada. Las soldaduras número 2 y número 3, ¿y cuáles son las soldaduras número 2 y número 3 en el dibujo? Las circunferenciales. Cuando yo voy a soldar una camisa, entonces, las soldaduras circunferenciales utilizando electrodo 7018. Y es que muchas veces he escuchado cómo dentro de los procedimientos de reparación no está mal lo que están haciendo, ojo, no está mal. Utilizan primero o como electrodo de penetración un 6010 y luego de relleno un 7018. Realmente mi recomendación es emplear únicamente el 7018, porque ¿cuál es la intención del 6010? ¿Cuál es el objetivo del 6010? Es la penetración. El 6010 tiene como objetivo principal dar 6010, número 0 al final, electrodo básico celulósico, mayor aporte de calor, por ende mejor penetración. Entonces el 6010 tiene como objetivo principal primer pase de penetración. Y después el 7018 para relleno. Pero como aquí lo que estamos es soldando una camisa con soldadura a filete, donde si bien necesita cierta penetración, una soldadura a filete no es mandatoria, como sí lo es una soldadura a tope, mi recomendación para evitar ingresar tanto calor en la tubería es el emplear electrodo 7018 para el primero y los pases de relleno. Ok, pero miren, cuando utilizamos electrodo XX16 o XX18, fíjense que por ningún lado está el 10. ¿Okay? Muchas veces se emplean y entiendo el por qué. Y si así se calificó el procedimiento, no hay problema. Pero desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista de evitar ingresar más calor a la tubería, evitemos el 6010, utilizamos por el 7018. Sigo leyendo. Una vez más, cuando AWS XX16 o XX18 son usados para las soldaduras 2 y 3, soldaduras circunferenciales, leo, el pase debe estar depositado comenzando desde el fondo del ensamble y con soldadura ascendente. Y es que para 570 la soldadura es ascendente. Comienzo en mi parte inferior y comienzo a soldar de manera ascendente las soldaduras 2 y 3. Los diámetros de estos electrodos no deberán exceder 4 milímetros. ¿Qué quieren con esto? Recuerden que mientras mayor es el diámetro del electrodo, mayor energía, mayor amperaje necesito para poder fundirlo. ¿Y amperaje en qué se traduce? Se traduce en calor. ¿Qué es lo que yo quiero? Evitar ingresar calor a la tubería, porque si por X o Y motivo, aunque ya vamos a ver lo que me exige, la reparación, pero si por X o Y motivo yo afecto la tubería con calor, puedo considerar en el futuro o daños por cáustico o una perforación, lo que llaman un bore stroke, que es una quemadura, ¿sí? Que puedo tener problemas adicionales. Entonces, ¿qué quiero evitar? Quiero evitar ingresar calor. Al final lo que necesito es una soldadura a filete con un espesor adecuado, pero no quiero ingresar calor a la tubería. Entonces limitan el diámetro máximo 4 milímetros. Electrodos más grandes de 4 milímetros de diámetro pueden ser usados, sí, para la soldadura número 1. ¿Cuál es la soldadura número 1? La soldadura longitudinal de la camisa soldada. ¿Ok? Entonces,
Las soldaduras longitudinales de la camisa soldada requieren ser entonces verificadas. Ojo, antes de colocar, por supuesto, antes de colocar la camisa, yo tengo que medir espesores donde voy a agregar la soldadura. Si la soldadura número 1, porque todo el área está corroída, porque no tengo forma de cómo evitar de que mi soldadura número 1 no toque el área corroída, yo necesito a la soldadura número 1 colocarle un respaldo, un backing. Yo necesito entonces a la soldadura número 1 en esta área colocarle un backing. Seguramente aquí va a tener un backing, un respaldo. Una laminilla de acero al carbono, ¿ok? Para que cuando yo funda, me apoye en esa, en esa laminilla. Pero si yo me di espesores alrededor de toda esa soldadura, si yo me di espesores y no necesito pérdida o no encontré pérdida sobre la soldadura número 1, entonces yo puedo eliminar ese respaldo. Lo dice la nota. Si la tubería, si la tubería original a lo largo de la soldadura 1 ha sido chequeada adecuadamente a través del método ultrasonido y tiene suficiente espesor para soldar, entonces ese backing strip no es necesario. Fíjense entonces cómo 570 me da a mí instrucciones de cómo soldar. Ojo, recomendaciones. Y finalmente también me da cómo soldar un parche. Y es que también es importante que tomamos en cuenta que ustedes, muchas preguntas que se hacen siempre, bueno, ¿qué hago? ¿Cuánto es el máximo tamaño de un parche? Hey, ¿cuándo coloco un parche o cuándo tengo que colocar la camisa? Miren, y la respuesta está acá. Yo puedo colocar un parche soldado, lo veo acá, ¿sí? Siempre y cuando el tamaño del parche no deberá exceder la mitad del diámetro de la tubería. Porque si este tamaño del parche, en cualquiera de sus dimensiones, principalmente el longitudinal, excede el tamaño de la mitad del diámetro de la tubería, entonces una camisa completa debería ser usada si el área corroída excede dicho diámetro. Ahí está la respuesta. Hey, ¿cuándo colocar un parche soldado? ¿Cuándo colocar una camisa soldada? Dependiendo del tamaño en la indicación, en la dirección longitudinal del área corroída. Si esa área corroída es más de la mitad del diámetro de la tubería, yo coloco una camisa soldada. Si esa área corroída es menor en longitud que la mitad del diámetro de la tubería, coloco un parche soldado. Pero es que si voy a colocar un parche soldado, pendiente, porque necesito también inclusive aplicar bordes redondeados con un radio mínimo de 1 pulgada. Un radio mínimo de 1 pulgada. ¿Ok? Fíjense cómo me dan instrucciones entonces de las reparaciones orales soldadas. ¿Quieren más instrucción? ¿Quieren más detalle? Hazme PSC2. ¿Ok? Hazme PSC2. Muy bien, pero si ahora yo lo que quiero es reparar, no con soldadura, quiero reparar temporalmente, pero con las famosas reparaciones no soldadas, entonces tengo principalmente dos tipos, ¿sí? Tengo las reparaciones no soldadas, ¿ok? A través de epóxicos, a través de mangas epóxicas, mangas de compuestos no metálicos, ¿sí? Seguramente lo hemos visto, allí tenemos una imagen, ¿sí? Esas que, ojo, hay muchas marcas, ¿sí? Donde yo, dependiendo del servicio, dependiendo de la temperatura, dependiendo del daño, puedo envolver mi sistema de tubería en una manga no metálica, no epóxica, siguiendo un procedimiento, permitiendo que esta cure de tal forma que quede, mira, bien fortalecido esa indicación. Esa es una reparación permitida por 570, una reparación temporal no soldada.
Finalmente, también tenemos entonces las reparaciones no soldadas apernadas, ¿ok? Como son las camisas apernadas. Son tipos de reparaciones temporales no soldadas. Muy bien. ¿Qué otra condición tenemos? Bueno, las reparaciones permanentes, porque hasta ahora hemos hablado de reparaciones temporales. Pero ¿cuáles son las reparaciones permanentes? Y es que las reparaciones, importante, ojo, es que esas reparaciones temporales, cuando nosotros hablamos de temporales, al final queda mucho tiempo en la planta. Eso es mentira, que en la próxima parada de planta muy pocas veces ocurre. Sí, y miren, estas reparaciones temporales deben ser removidas y reemplazadas por reparaciones permanentes para la próxima parada de planta, aunque las mismas pueden permanecer un largo periodo de tiempo siempre y cuando sea aprobado por un ingeniero de tubería. O sea, que esas reparaciones temporales, pueden quedarse en el tiempo puede quedarse en el tiempo por más. Sí, siempre y cuando un ingeniero me firme de que esa condición de esa reparación temporal todavía puede seguir operando de manera seguida. ¿Ok? Entonces, pasamos ahora a las reparaciones permanentes. Y las reparaciones permanentes que me dice el código son únicamente soldadas. ¿Y cuáles son? Miren, imagínense que tengo una grieta. ¿Qué hacen ustedes para reparar una grieta? Van con un esmeril, remueven el área de la grieta, aplican un líquido penetrante o una partícula magnética, se aseguran de que la grieta haya salido y luego rellenan con soldadura. Esa es una reparación permanente. La remoción de defectos con esmeril y luego el relleno de la soldadura correspondiente. Esa es una reparación permanente. Pero, ojo, ¿qué otra reparación es permanente? En lugar de ser una grieta, imagínense ustedes que tienen un área corroída, pequeña. Un área corroída y mira, yo quiero rellenar, yo quiero recuperar el espesor, ¿sí? Limpian el área corroída, suavizan el área corroída y rellenan con soldadura esa área corroída. Estas ambas son reparaciones permanentes. Tanto el retirar el defecto y rellenar, como el de limpiar y rellenar para áreas corroídas o para defectos tipo grieta, son reparaciones permanentes. Por supuesto, ¿cuál es la reparación más fácil? Si es posible retirar o sacar la tubería de servicio y reemplazar el tramo, pues ese tipo de reparación de reemplazo de un tramo viejo por uno nuevo es la reparación ideal y también se considera, por supuesto, una reparación permanente. Y finalmente, fíjense, ya hemos hablado de tres: recuperación de espesor para áreas corroídas, remoción de defecto y recuperación de espesor para grietas o indicaciones lineales y el resto de un sistema de tubería. Finalmente, en las reparaciones permanentes que tenemos el insert plate. Y es que el insert plate, al igual que el recipiente a presión, también forma parte de una reparación permanente según 570. Y es que ¿dónde aplica? Mira, si yo tengo una tubería de gran diámetro, imagínense que tengo una tubería de gran diámetro, 40 pulgadas, ¿sí? Y tengo un área corroída muy pequeña, interna. Y yo lo que quiero es, en lugar de reparar todo el tramo, yo lo que hago es sacar una ventana. Yo puedo hacer una reparación permanente a través de un insert plate. Saco una pequeña ventana, coloco una ventana nueva, saco la ventana donde esté el área corroída, coloco una ventana nueva y procedo entonces a conjunta full penetración, conjunta full radiografía o full ultrasonido. Coloco el parche asegurándome también, al igual que los parches soldados, que tengan bordeados con radio no menores a 1 pulgada. ¿Ok? Particularmente es eso. Que yo necesito para ello, para esas soldaduras, documentos. Sí, como lo habíamos hablado al principio, yo necesito documentos de calificación de procedimiento, de calificación de soldadores, el documento del plan de reparación, los hold points firmados por el inspector, de tal forma de poder asegurar la calidad
de esa reparación. ¿Qué materiales puede utilizar? Pues los materiales requeridos de soldabilidad conocida que cumplan los mismos códigos de construcción o los requerimientos del código de construcción compatible con el material original. La aceptación de reparaciones y alteraciones deben incluir los ensayos no destructivos acorde con el código de construcción. Las soldaduras nuevas deberán ser examinadas. ¿A qué nivel? Al mismo nivel del código de construcción para el cual fue esa tubería fabricada. Y yo necesito hacer prueba hidrostática siempre que reparo. Miren, señores, no es necesario. Y es que luego de que la soldadura es completada, la prueba hidrostática o prueba a presión será requerida si es práctico y necesariamente solicitada por el inspector. Y es que yo tengo varias opciones que me establece 570. Pero entre una de esas opciones es inclusive el aplicar el ensayo no destructivo en lugar de la prueba hidrostática. O sea, el liberar 100% todas las soldaduras que se aplican en el tramo, en lugar de la aplicación de prueba hidrostática, siempre y cuando esto sea aprobado, por supuesto, por el inspector y el ingeniero. Para el caso de tuberías aisladas térmicamente, donde yo estoy reemplazando un tramo y donde necesito hacer prueba hidrostática, no necesito retirar todo el aislamiento térmico, sino lo que hago es prueba a presión a través y verifico contramano. ¿Ok? Finalmente, tengo lo que es el re-rating, y el re-rating no es más que un cambio de presión o un cambio de temperatura en donde tengo que aplicar ciertas reglas antes de hacerlas, entre las cuales están realizar nuevos cálculos por el ingeniero o por el inspector, chequear que el re-rating cumpla los requerimientos del código de construcción, chequear que los sistemas de protección, valga el comentario de las válvulas de alivio, se encuentren adecuadamente diseñados, que en el caso de cambio de temperatura se hayan realizado la flexibilidad y particularmente una prueba hidrostática en el caso de aumentar la presión de trabajo en el sistema de tubería. Miren, muchachos, reparaciones de tubería. Una abreboca de la reparación de tubería siguiendo las reglas de API 570. En primera instancia, le estamos muy agradecidos personalmente y en nombre de TXF por haber asistido. A partir de este momento le voy a dar la palabra a Camilo para que le habla de una breve introducción, ¿ok? Con respecto a la empresa y de las posibilidades que podemos darle en el futuro, y mientras voy quizás seleccionando algunas preguntas para responder luego, ¿ok? Camilo, te paso entonces la palabra. Muchas gracias, muchachos. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos los participantes, más de 200 personas. Esto pues creo que realmente nos llena de motivos para repetirlo y esperamos haya sido muy buena experiencia. Estaremos leyendo todos los comentarios. Por favor, díganos qué hacer para ser mejores. A los que no nos conocen, de XF Ingeniería, pues llevamos más de 10 años en el mercado colombiano y regional, ofreciendo soluciones para cursos como este, bastante especializados, de temas muy relevantes, con instructores igualmente muy especializados. Y en la parte de consultoría, trabajando más que todo en tanques de almacenamiento, la parte de aseguramiento de calidad, inspección, y en los últimos años en la parte de Fitness for Service, generando modelos reales 3D a partir de escáner 3D. Entonces, esto es algo que seguramente les contaremos más adelante en un webinar para seguir aprovechando estos espacios y que estos tiempos en casa pues se vuelvan productivos cuando salgamos de esta situación que sin duda va a pasar, pues que volvamos igualmente preparados. Entonces, eso era lo que quería decirles. En efecto, les estaremos compartiendo los cursos nuevos que sacaremos con esta modalidad y habrá otros webinars que seguramente serán de interés para ustedes. José ahorita pues va a responder algunas de las preguntas más recurrentes que se dieron y nuevamente agradecerles. Entonces estaremos en contacto, tienen nuestros datos, por favor escríbanos. La intención es mejorar. En Bogotá realmente hay mucha intermitencia con el internet estos días, mucha gente trabajando, así como todos ustedes, y otra gente, mucha en Facebook y en YouTube, que nos están acortando la red.
pero de aquí en adelante igual es válido. Entonces, muchas gracias nuevamente, José, vuelvo a ti y por favor, entonces unos 10 minuticos para las respuestas que has visto y estaremos en contacto. Muchas gracias. Muy bien, Camilo. Sí. Preguntas que más recurren. ¿Aplica 570 para sistemas de tubería fuera de planta? Miren, 570 está dirigido principalmente para sistemas de tuberías dentro de planta y su concepto de integridad está dirigido para ello. Con tuberías fuera de planta, si son oleoductos, el mismo 314, el 1160, el B31G se emplean como herramientas para gestionar la integridad de tubería fuera de planta. ¿Qué puede utilizar 570? Mira, si y solo si el dueño o el usuario desea utilizarlo, puedo emplear algunas prácticas de 570 para sistemas de tubería fuera de planta. Pero principalmente 570 está dirigido a tuberías dentro de planta. ¿Cuál puedo aplicar para tubería fuera de planta? Tienes 1160, tienes la misma B314 en el caso de poliductos, tienes la 31.8 en el caso de gasoductos y tiene la misma 31G para la evaluación de áreas corroídas. ¿Ok? Otra pregunta recurrente. ¿Cuál es la distancia entre o la mínima distancia o puedo soldar yo camisas soldadas? Camisas, ¿cuánto es la mínima distancia? La mínima distancia no está establecida, ¿ok? Entre camisas soldadas. Más sin embargo, podemos establecer la misma condición de los parches soldados, porque sin duda alguna, vuelvo y repito, la estrategia o la explicación mecánica que se le puede dar a ello no es más que la fractura mecánica o la concentración de esfuerzo que se puede dar en el caso de que dos camisas soldadas y las soldaduras de filete que ello implique se encuentren muy cercanas entre sí. Lo que es el calor aplicado por soldadura, el calor, más la cercanía y por ende digamos la configuración geométrica de un concentrador de esfuerzo, digamos que me da a mí la posibilidad de un daño mayor. Sin embargo, podemos respetando las mismas distancias del parche, pudiésemos también aplicarse la camisa soldada. Aunque vuelvo y repito, siempre lo dice allí, el ingeniero de tubería necesita verificar esa condición. ¿Dónde me puedo apoyar para mayor detalle? En el ASME PCC2. ¿Ok? El ASME PCC2 me puede dar a mí mayor detalle. Miren, otra pregunta recurrente. ¿Cuánto es el espesor mínimo para soldar en el caso de una área corroída? Y es que ahí, si bien no está específico, eso no está descrito de manera literal, hay ciertos estudios que se dan principalmente hacia cuánto es el mismo espesor. Lo que mi recomendación en particular es que el espesor sea superior. Inclusive API 2201 por ahí me da una regla, ¿sí? Mayor a 4 milímetros. ¿Por qué? Bueno, por supuesto, dependiendo del diámetro del electrodo que yo vaya a aplicar. Si yo utilizo como regla general, ¿no? Mnemotécnica, normalmente el poder de penetración del calor de un electrodo viene, digamos que de manera muy similar al diámetro del electrodo que estoy empleando. O sea, que si yo tengo un diámetro de 4 milímetros, el poder de penetración del calor puede llegar a ser hasta los mismos 4 milímetros. Y lo que yo quiero es evitar la fundición o el burn through o la quemadura, ¿sí? O poder perforar esa soldadura. Entonces, dependiendo del diámetro que esté empleando, ¿sí? Por encima de 4 milímetros, yo creería que podemos como mínimo soldar parche y o camisa soldada. Normalmente mucha gente no toma ningún riesgo y se va, en el caso de una corrosión localizada, se va hasta el área original o con el espesor original, un espesor mayor o un espesor nominal o cercano al espesor nominal o lo que llaman mucho hasta la zona buena para poder colocar y soldar mis camisas soldadas. ¿Cuál es la distancia mínima del defecto a reparar y el borde de la reparación? Mira, tampoco está específica. Eso tampoco está específico. Eso, junto con el ASME PCC2 y el ingeniero de tubería, tendrán que establecer cuánto puede ser. Y sobre todo no por lo que tenga hoy, no por lo que yo me pueda conseguir el día de hoy, sino también proyectando en el tiempo qué tanto
puede avanzar esa área corroída. Porque mira, yo lo pongo ya a 1 pulgada o lo pongo a 2 pulgadas del área corroída, mi parche soldado, a 2 pulgadas, ¿sí? De distancia entre mi zona final del área corroída y la zona donde va a soldar. ¿Y qué pasa si en el tiempo esa área corroída crece, aumenta y me pasa ese parche, me pasa ese tamaño? Entonces, toda una cantidad de variables, incluyendo la posible simulación de crecimiento del área corroída, debe ser tomada en cuenta para poder establecer qué tan grande o qué tanto tamaño tengo yo que cubrir con esas áreas corroídas. Creo que son, digamos, 4 preguntas de las más comunes. Por allí creo que hay una presentación, perdón, unas preguntas, un pool, ¿sí? Que creo que Camilo ha colocado. Les estoy una vez más muy agradecido por esta oportunidad que nos brindaron, 193 personas, llegamos inclusive hasta las 200 personas y una vez más, pues, esperamos verlos en un futuro y muchas gracias por esta oportunidad, ¿no? También lo dejo en tus manos, muchas gracias a todos, esperamos vernos pronto. Hasta luego. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos. Estaremos en contacto nuevamente y esta presentación sí se estará disponible, se las haremos llegar al correo y así como otra información que seguramente les parecerá interesante. Entonces, muchas gracias a todos. Buena tarde, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego.